El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta noche. 9 de abril. El 9 de abril tiene una connotación histórica en Colombia, ¿verdad? Nos acordamos de aquel hecho del 1948, ¿no? El Bogotazo. La historia de Colombia. Uno no puede olvidar la historia. El pueblo que olvida la historia está dirigiéndose a repetirla, y uno debe tener presente la historia para no cometer también los mismos errores. Bueno, pongámonos en pie, por favor. Vamos a leer el fundamento bíblico para esta noche, que está en Génesis 1, 26, 27. Le voy a pedir, por favor, a mi amada esposa, la pastora Elizabeth, que haga la lectura de Génesis 1, 26, 27 y nos conduzca en oración, entregando este tiempo al Señor. Amén. Estamos en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre bueno. Queremos, Señor, que tú coloques una palabra rema, palabra revelada en nuestras vidas. Señor, queremos conocer a través de tu palabra tu voluntad para con nosotros. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, Señor. Te pedimos, Señor, que no nos dejes que seamos oidores olvidadizos. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a ser hacedores de tu palabra. Señor, yo oro por mi esposo, lo colocamos detrás de la cruz, que él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Siéntese, por favor. Estamos hablando de Génesis, entendiendo los comienzos, así se llama pues el título de todo el estudio de Génesis. Ya está la parte 11. Y aún estamos en el segmento de las 7 dimensiones de la antropología bíblica. Y entre otras cosas hemos dicho que el hombre es la joya de la creación de Dios, esa creación perfecta de Dios. Y que el hombre en particular es un ser relacional. ¿Por qué? Porque Dios colocó en su corazón, en su esencia, la relación con Él, con Dios, con el Creador. La relación con su prójimo, y ahí vemos lo que es una relación de orden vertical con Dios y una relación horizontal con su coexistencia, con el prójimo. Y asimismo en esa relación con el prójimo tiene una extensión, y la creación con la relación con la misma creación, ¿verdad? Porque de una u otra manera el hombre se relaciona con la creación. Adicional, que el hombre necesariamente se relaciona con la creación por un principio de orden divina, porque el hombre fue establecido para gobernar sobre esa creación. Y uno no puede gobernar si no se relaciona con lo que gobierna. Uno no puede gerenciar si no se relaciona con el cuerpo humano a cual gerencia. Uno no puede direccionar si no se relaciona con la gente en la cual está trabajando, ¿verdad? Entonces hay relaciones necesariamente que deben prevalecer. Esa funcionalidad de relación es inherente al hombre. Y habiendo leído esto, recordemos que estamos hablando de 7 aspectos en esa antropología. El hombre escogido, ya lo vimos; el hombre creado, ya lo vimos; el hombre formado, ya lo vimos; el hombre hecho;
El hombre es ser viviente, lo vimos hace 8 días, y hoy vamos a hablar del hombre establecido. El hombre establecido. Y este es uno de los aspectos tal vez más normales que tratamos todos, pero sin darnos cuenta de la dimensión que implica el haber sido establecidos. Me voy a explicar. El hombre fue creado con una clarísima intención por parte de Dios. Dios no creó el hombre por perder el tiempo, por capricho, porque no tenía más que hacer, entonces Dios le dio por hacer al hombre. No, Dios tenía un perfecto plan con la creación del hombre. Pero fíjense que Dios creó al hombre como en un momento culminante de todo un proceso de creación, ¿verdad? Dios no creó al hombre, lo dejó ahí, espérate y voy a crear todo lo demás. No, Dios creó toda una ambientación, todo un escenario para crear al hombre y ponerlo en él. Pero no para ponerlo en él como un factor decorativo, como algo más de esa creación. Fíjese, Dios creó la tierra y empezó, digámoslo así, para entenderlo gráficamente, a dotar la tierra, ¿cierto? Y empezó a colocar todos los elementos de la creación. Ya sabemos todo lo que hay en la creación, ok. Y de pronto crea al hombre y no lo deja ahí, sino le da un rol muy especial, determinante y particular, y es el de presidir, dirigir, administrar. Esencial esa parte, esencial. Entonces el hombre fue creado con una intencionalidad trascendental. ¿Por qué? Porque fue dotado de ¿qué? De la imagen de Dios, de características propias de Dios, creado a su imagen conforme a su semejanza. Y fue establecido como mayordomo, administrador, delegado por Dios con autoridad para responder por la creación de Dios. Para responder inicialmente ante Dios, para responder ante Él mismo, pero también para responder ante la misma creación. Ojo, esos 3 roles. El hombre como administrador, como mayordomo de Dios, fue establecido y debe, primero que todo, debe responder ante Dios que lo estableció y que es el dueño de la creación. Pero también debe responder ante Él mismo, porque Él es responsable y debe asumir su responsabilidad y debe evaluarse qué ha hecho con lo que Dios le mandó hacer. Recordamos a los hombres de los talentos, ¿verdad? Uno recibió ¿cuántos talentos? 10, ¿cierto? Y los puso a producir, ¿verdad o no? Otro recibió 5 y los puso a producir. Y otro recibió 1 y lo que hizo fue guardarlo. Lo envolvió y lo guardó. Aparentemente todos estaban haciendo bien. El tercero, está bien, lo guardó, pero el Señor lo recriminó. Lo calificó de negligente. ¿Cómo es que lo va a guardar? O sea, Dios no nos dio los talentos para guardarlos. Y Dios nos estableció con una responsabilidad para hacer algo. Así nos haya dado mucho, medio o poco, pero Dios nos puso para hacer algo. Y entonces, cuando el Señor nos llama la atención, nos llama a cuentas, nosotros debemos entender que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. ¿Qué he hecho con lo que Dios me dio? ¿Qué he hecho con lo que Dios puso en mí? ¿Qué he hecho con la orden que Dios me estableció? ¿Qué he hecho con lo que Dios me entregó a mí? Yo mismo me debo responder, ¿verdad? Y es una pregunta necesaria de establecer en nuestra vida, como creyentes, en cualquier rol de nuestra vida y en cualquier momento de la vida. De hecho, debe ser una pregunta periódica que nos deberíamos hacer. Por ejemplo, cuando cumplimos años. Cuando cumplimos años, fiesta, ponqué, todo eso está muy bien, pero ¿por qué no tomar un momento de reflexión? Sentarse uno un momento y ojalá a solas y pensar. Yo ahorita voy a cumplir 26, voy a cumplir 66. Ahorita el 26 cumplo 66. Y a veces a estas edades uno reflexiona y dice, Señor, con 66 años han pasado, ¿qué he hecho yo en 66 años? ¿Cuántos años perdí, Señor? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Conocí de ti a los 40, Señor.
sea que llevo 26 años conociéndote a ti. ¿Qué he hecho en 26 años conociéndote a ti? Estoy en el ministerio hace tanto tiempo. ¿Qué he hecho en ese tiempo que he estado en el ministerio ya establecido, enseñando, predicando? O sea, llevo tanto tiempo casado. ¿Qué he hecho casado? Tengo tantos hijos. ¿Qué he hecho con mis hijos desde pequeño hasta hoy? O sea, hay momentos que uno se necesita sentar y reflexionar consigo mismo, con su conciencia, sobre lo que ha hecho, y dejar que el Espíritu Santo le diga a uno, esto está bien, esto está mal. Uno necesita entender qué ha hecho, porque muchas veces uno se engaña solito sobre lo que ha hecho. Uno piensa que lo ha hecho bien, uno piensa que las decisiones que tomó son correctas, y llega un momento en que Dios le dice, estás equivocado, por ahí no era. Esto no debió suceder y te has engañado. No debiste escuchar a tal persona, no debiste tomar tal decisión, no debiste ir a tal parte. Y uno llega en el momento en que dice, Señor, y es ahí cuando uno reflexiona. Un cumpleaños es una buena fecha para reflexionar. Un 31 de diciembre es una buena fecha para reflexionar. Y de hecho, en cualquier momento que el Señor lo llame a uno a reflexionar, es necesario hacer un alto en el camino, sentarse y reflexionar. Yo acostumbro, por lo menos, hay momentos en que estoy solo en el apartamento, o así estén con varias personas en el apartamento. Yo puedo estar con varias personas en el apartamento, con mi familia, pero hay un momento que puedo estar solo en el sentido que estoy en mi escritorio frente a mi computador. Ahí estoy solo, ¿verdad? Ahí estoy solo. Y estoy con un tinto y esta mañana me sucedió un momento. Me siento en la silla que tengo, es una silla ergonómica, la reclino un poco hacia atrás y empiezo a pensar cosas, Señor esto, Señor aquello, y entra en un momento de reflexión. Y el Señor le va hablando a uno. Es necesario hacer esos saltos en el camino, porque la vida está sumamente acelerada, y por estar tan acelerada uno cae en esa velocidad que lleva la vida, y uno muchas veces está dando tropiezos, estrellándose y no se está dando cuenta, porque le falta hacer un alto en el camino, parar y pensar. Sobre todo cuando tiene situaciones difíciles alrededor, en cualquier ámbito, sea ministerial, sea familiar, sea conyugal, sea económico, uno necesita a veces parar, respirar, o como dice uno a veces, vaya, péguese un duchazo bien frío, cálmese y piense antes de cometer una embarrada grande. En caliente uno puede cometer cualquier barbaridad, en caliente, o por no escuchar un consejo apropiado de alguien que tenga autoridad para aconsejar. Uno comete barbaridades pensando que lo está haciendo bien, y se lleva por delante muchas veces a mucha gente, y el caos es total. Y al cabo del tiempo, con decir perdóneme, no pensé hacer el daño, pues ya lo hizo. Hay que reflexionar, hay que hacer un alto en el camino. Con uno mismo uno tiene que dar cuentas. Esa cuenta es reflexionar, y hay que darle cuenta, en este caso, a la misma creación. Adán tenía que darle cuenta de la creación. ¿Qué hizo con la creación? Ejemplo, a estas alturas de la historia, ojo con lo que, miren la reflexión hacia dónde va. A estas alturas de la historia, Adán ve lo que sucedió con toda la creación, el estado de la creación, el estado de la tierra, por consecuencia de la maldición de Dios sobre la tierra, porque Dios maldijo la creación como consecuencia del pecado de Adán, el caos en que está el mundo. Y la misma Escritura dice que la creación tiene dolores de parto, esperando ese momento de glorificación. Eso dice la Escritura en Romanos, ¿verdad? Lo han leído, ¿cierto? Eso dice, la creación se duele como consecuencia del pecado del hombre. En este momento Adán, ¿qué estará pensando? Viendo todo lo que causó su acción irresponsable de desobediencia. ¿Qué puede pensar una persona que en un momento dado como que se le quita la venda y se da cuenta que sus acciones irresponsables han causado un daño a alguien, o a un gremio, a una entidad, a alguien que estaba, sobre la cual tenía algún tipo de manejo? Y a veces son situaciones que uno ya no puede revertir. Debemos ser conscientes del nivel de responsabilidad que recibió Adán cuando fue establecido. Debemos ser conscientes del nivel de responsabilidad que recibimos nosotros
cuando somos establecidos en cualquier lugar. Nosotros no estamos por casualidad donde estamos, nunca. Nosotros no vamos por casualidad donde vamos, nunca. Hay un propósito divino donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Y eso implica responsabilidad, porque en todo lo que hagamos, digamos, hay que honrar el nombre del Señor. Amén o no amén, como dice un amigo mío. Bueno, se me apagó esta cosa, no, ya. Listo. Ahora, la creación del hombre hay que mirarla también cómo la presenta la misma Escritura. Hagamos un poquito de memoria. Aquí hablamos hace unos días, algunos jueves atrás, de cómo en Isaías cita declaraciones contundentes como esta, que está en Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Isaías 45:12. La Escritura dice eso. Hablando Jehová, hablando Dios de lo que hizo. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos. ¿Verdad? La soberanía de Dios. Y como Dios es soberano, Él hace lo que considera que debe hacer. Entonces Él reivindica esa soberanía absoluta de acuerdo a ese versículo. Lo hablamos aquí hace unos días. ¿Recuerdan que lo tocamos hace unos días? Y en Isaías 45:18 dice: no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, refiriéndose a la tierra. 45:18 de Isaías. ¿Si ven que Dios no hizo la tierra por capricho? ¿Para que fuese qué? Habitada la creó. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Vamos un momento a Isaías 45:18. Busquemos Isaías 45:18, por favor. Búscala, mi amor, por favor, en otra versión. Vamos un momento, que aquí hay algo interesante que en este momento fluye en mi corazón para citarles. Aunque estamos hablando del hombre establecido, hagamos un marco de referencia para entender mucho mejor lo que estamos planteando en esta noche. 45:18 de Isaías. Aunque ya lo hayamos tocado en mensajes anteriores, volvamos a hablar en esta noche. 45:18 de Isaías dice en Reina Valera del 60. Así reza esta escritura. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Ojo con esa expresión, no la creó en vano. O sea, no la creó efímera. No la creó por perder el tiempo. Esa expresión, no la creó en vano, quiere decir, no la creó por perder el tiempo. No fue caprichoso por perder el tiempo. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Cómo dice otra versión? Ese mismo pasaje. 45:18 dice ahí. Escuchemos, por favor. TLA. Mire cómo nos aclara TLA. Isaías dijo: Dios desafía a los ídolos y dice: yo soy el único Dios. Yo he creado los cielos y he formado la tierra para que sea habitada. Yo no formé la tierra como un desierto seco. Amén. Todos entendemos el concepto de desierto, pero ahora debemos entender el contexto y alcance de la expresión habitada. Entonces, habitualmente uno entiende el concepto habitada solamente en el contexto del hombre, y eso es un error. Cuando la Escritura dice para que fuese habitada, está señalando a todo ser viviente, y ahí está la misma creación, porque los animales son seres vivientes, las plantas son seres vivientes, así como el hombre es un ser viviente. O sea que el hombre fue establecido con dominio también sobre seres vivientes. Una planta se duele si uno la maltrata, hermano. Y no estamos adorando la planta. No estamos idolatrando la planta. Una planta se duele cuando se maltrata. Es tan elemental, hermano. Usted tenga un rosal en su casa
y maltrata esas matas, no les dé agua, no las pone a ver qué pasa. Eso es maltrato, no es falta de cuidado, es maltrato. ¿Qué pasa? Se dañan, se acaban. Haga todo lo contrario, pódelas, écheles algo para que crezca. Mi mamá molía las cáscaras de huevo y les echaba esta cosa, la limpiaba y tenía unas rosas hermosas y matas de todo género hermosísimas. Y uno llegaba allá y miraba, tan bonita, y a veces miraba las abejas que llegaban allá y hasta los colibrí que llegaban allá. Me estoy explicando, porque hay un cuidado. Mire una mascota. Hace pocos días que fuimos a Ibagué con las 3 gaticas, las llevamos a Ibagué. Hubo un cuadro que a mí me tocó el corazón. Mi hijo David José se fue adelante, nosotros llevamos en unos guacalitos, ¿sí? Las gaticas. Cada gatica tiene un guacalito. La gatica menor que llegó a nuestra casa en una situación difícil, cuando tenía 2 añitos, porque le iban a echar a la calle, nosotros la recibimos por solidaridad gatuna. Iris se llama la gatica. Entonces mi hijo esa gatica es muy encariñada con mi hijo, y él también la quiere bastante. Entonces su guacalito se hace adelante y mi esposa se hace atrás con los guacales de las otras 2 gaticas. Y ahí van conversando las 3. Entonces mi hijo va con la gatica y la gatica está en su guacal. Hay una particularidad. Normalmente nuestras gaticas, la mayorcita y la del medio, cuando se meten a los guacales empiezan a llorar, hasta se hacen popó, se incomodan, se desesperan porque no están acostumbradas a estar encerradas. ¿Me estoy explicando? Es natural, en un gato es natural eso. En un gato eso es natural. Pero la pequeña la meten al guacal, la pone ahí, y ese animalito rápidamente cruza sus manitas, baja su cabeza y se le vuelve la mirada triste, triste, triste. Es como si llorara ese animal. Se le apaga la mirada, pierde el brillo la mirada, y el semblante de ese animalito es de una tristeza absoluta. Bueno, cuando subíamos a Bogotá, hubo un momento en que yo me quedé observando la gatica, y entonces veníamos conversando que tan noble la gatica, que no molestaba como las otras. Yo le dije a mi hijo, no, es que la gatica no moleste, es que esa gatica está recordando que fue maltratada, esa gatica está recordando que tiempos atrás esa gatica estuvo mucho tiempo encerrada, maltratada, encerrada, porque su reacción me dice a mí que es como si ella recordara ese tiempo en que estuvo tan encerrada y ya se somete y hace silencio porque sabe que le tocó estar encerrada. Me estoy explicando. Porque su gesto, su actuar lo está declarando. Saca uno la gatica y ya cambia completamente. Se le abre la tapita del guacal y esa gatica sale a correr, la colita se le levanta, se le aviva la mirada, va a buscar agua, una cosa y otra, y se le ve una reacción absolutamente diferente. La creación también se duele, hermano. Una mascota, un animal, un vegetal, todo. ¿Para qué fue establecido el hombre? Para cuidar la creación, para responder por la creación ante Dios, para hacer acto de conciencia con Él mismo y decirle y también responder por la creación. Dios nos va a pedir cuentas de las mascotas que han pasado por nuestra casa. Si ha maltratado usted alguna mascota, algún día le dará cuentas a Dios de eso también. Porque de hecho Dios no nos pone una mascota en la casa solamente porque la puso, es que hay un propósito divino en eso, también es una parte de la enseñanza de Dios con nosotros. Eso no es una invención de los psicólogos con los pequeños. Cuando le dicen a uno, búsquenle al niño una mascota para que aprenda afecto, para que pierda ser un niño que es de pronto muy irritable, le dicen, consígale un perrito, consígale un gatito, consígale un conejito, algo para que el niño vaya reaccionando y vaya manejando sus sentimientos. Eso no es un invento de los psicólogos, eso ya lo había establecido Dios desde la creación, con los animales. Y el hombre fue establecido. ¿Cuál fue el propósito central de Dios al establecer el hombre en la tierra? Les pregunto. ¿Cuál fue el propósito central de Dios al establecer al hombre en la tierra? Hay 3 básicos, 3 propósitos básicos de Dios cuando estableció al hombre en la tierra. Número 1, para la gloria de Dios. Amén. Todo lo que de Dios depende debe darle gloria a Él. Amén.
Y no es vanagloria de Dios, no es orgullo de Dios, es que Él es Dios. Es por eso. Entonces, para dar la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la causa final y suprema de la existencia humana se decreta en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí está el hombre como está toda la creación, para la gloria de Él. Entonces la humanidad no es un accidente evolutivo o una caída cósmica, no, es un propósito divino y nos puso ahí para darle gloria a Dios. Cuando el hombre está allí, cuando Adán fue establecido para ser el virrey, ser el administrador, ser el mayordomo sobre la creación, debía darle con esa acción la gloria a Dios. Cuando le colocaba nombre a cada animal, le estaba dando gloria a Dios. Cuando estaba cuidando cada planta, le estaba dando gloria a Dios, etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando? De hecho, cuando tomaba un pez para comer, le estaba dando gloria a Dios porque Dios le estaba proveyendo el alimento. O cuando tomaba un fruto para alimentarse, le estaba dando gloria a Dios porque Dios le estaba dando el alimento. Y yo no sé si usted, mi hermano, mi hermana, cuando llega al mercado y compra una manzana que le apetece, da gloria a Dios porque el Señor le permite comprar la manzana y gustar una manzana. O es que es tan normal, porque Dios nos bendice y es tan normal llegar al mercado y comprar una manzana. Pues hermano, es muy normal, gloria a Dios porque lo podemos hacer, porque hay mucha gente que quisiera hacerlo y no lo puede hacer. Y a nosotros lo pasamos como ya normal. Normal, Dios nos bendice. Dale la gloria a Dios porque Dios te bendice. Te provee los recursos, te da la salud, te permite encontrar un buen precio y puedes comprar fruta, lo que necesites. Todo es para darle la gloria a Dios. La humanidad no es un accidente. Fue diseñada de manera exclusiva e intencional para reflejar la imagen de Dios con un propósito: darle gloria a Dios. ¿Y cómo se le da la gloria a Dios también? Adorando a Dios. Cuando tú dices: Dios mío, gracias Padre, esta manzana tan hermosa, le estás adorando a Él, al proveedor. No, gracias a Dios porque me pagaron ayer. Sí, gracias Señor porque me pagaron ayer. Pero gracias a ti, Señor, que me proveíste un recurso, un trabajo. Me llega el trabajo, Señor, me llega el dinero. Provees en mi empresa para que haya dinero. Me pagan y puedo venir aquí a comer de algo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué es tan importante entenderlo? Porque mucha gente lo toma tan de costumbre que no lo hace. Hay que darle la gloria a Él, que es el autor. Él es el majestuoso hacedor de todo, el proveedor de todo. Entonces, para la gloria de Dios, número 1. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el propósito central de Dios al establecer al hombre en la tierra? Número 1, para la gloria de Dios, ¿verdad? Número 2, para la comunión íntima y relacional. Para la comunión íntima y relacional. Dios quiso crear al hombre con esas características especiales para tener con quién relacionarse también. En Edén, la Escritura señala que Dios caminaba, ¿verdad o no?, con Adán. Eso quiere decir que no, quiere decir que no solo caminaban, quiere decir que compartían, que hablaban, que estaban juntos. La relación es de decir: vamos ahí, usted allá, yo aquí, hágale. ¿Tú te imaginas con tu esposa, usted allá, yo aquí? Somos casados, sí, pero no nos hablamos. ¿Eso hace sentido? Una relación tiene sentido cuando hay diálogo, interacción, conocimiento. Entonces, cuando la palabra habla que Dios caminaba por Edén y Adán estaba ya bajo la gloria de Dios, quiere decir que había una relación, había una comunicación. Adán podía hablar con Dios. Eso es impresionante, hermano. Y eso se perdió por el pecado. Pero se recuperó en Cristo Jesús como creyentes por la salvación. Porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Esa es la gracia de la vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, para la comunión íntima y relacional, Dios deseaba esa relación. Se perdió por el pecado, pero Dios ofrece una alternativa de salida, de salvación con Cristo por la obra de la cruz.
Y esa es una relación que tiene un sustento fundamental en la esencia de Dios, porque Dios es amor, entonces tiene esencia de amor, tiene el componente es el amor esencialmente, porque Dios es amor. Amén. Y eso habla de un diálogo y una comunión perfecta. Y además, por eso el Señor también puso una pareja, ya lo vamos a ver cuando hablemos de la ayuda idónea. La relación de pareja. También la relación de pareja. La esencia del hogar, la pareja, el núcleo del hogar, la pareja. Después vienen los hijos. Pero debe haber una relación perfecta, de comunión, de diálogo, de respeto, de interacción, de crecimiento, de productividad, de fructificación. Ese era el plan de Dios con la primera pareja. Y todo para la gloria de Él también, amén. Aleluya. Entonces, para la comunión íntima y relacional. Pero un tercer aspecto es para la mayordomía y el dominio representativo. Para la mayordomía ya lo habíamos tocado, el administrar sabiamente lo que Dios le pone a uno en las manos. Ahora, dominio representativo, ¿qué quiere decir? Que el hombre estaba facultado para ejercer dominio, pero no a motu propio, sino en representación de Dios. Adán sí podía decir ahí, lo que Dios diga, yo hago. Lo que Dios ordene, yo hago. No es como los hombres que lo que diga tal, yo hago, lo que Dios ordene, yo hago. No. Aquí sí decía Adán, lo que Dios diga, yo hago. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Lo que Dios dice, hacemos. Lo que la palabra cita, hacemos. No lo que a mí me parece, hacemos. No lo que al vecino le parezca, hacemos. No lo que fulano diga, hacemos. No lo que el presidente de tal parte diga, hacemos. No, lo que Dios dice, hacemos. Y es diferente. En ese orden de ideas, recordemos que cuando Dios establece al hombre en Edén, hay una característica fundamental de acuerdo a la perspectiva de las dispensaciones. Cuando Dios establece al hombre en Edén, lo hace bajo la perspectiva de la inocencia. El hombre no conocía el concepto de bien y mal. Ojo con eso. El hombre en Edén, en el estado de inocencia, en la dispensación de la inocencia, no conocía concepto de bien y mal. El concepto de bien y mal es un contexto de orden almático de conciencia, y eso se adquirió después de la salida de Edén, porque se perdió la comunión con Dios. El hombre estaba por encima del concepto de bien y mal, porque estaba en una relación perfecta con Dios, de santidad. Entonces la santidad en este contexto está por encima del concepto de bien y mal. El concepto de lo bueno y lo malo lo establece el hombre según su conciencia, y esto se da en la segunda dispensación después de haber salido de Edén. Y están establecidos en Edén bajo la dispensación de la inocencia. Y están condicionados ¿a qué? A la obediencia absoluta. Adán no podía hacer lo que quisiera. Por eso el Señor le dijo, de todo esto podrás comer menos de ese árbol. Y se lo advirtió, ciertamente el día que comas de él, ciertamente morirás. Ojo, ¿dice así o no dice así la Escritura? Ciertamente el día que comas de él, ¿dice o no dice así la Escritura? Así dice la Escritura. ¿Se han dado cuenta que cuando el Señor afirma, ciertamente el día que comas de él morirás? El Señor sabía que iban a comer de él. ¿Hemos caído en cuenta en eso? El Señor está afirmando o no está afirmando ahí. El Señor está afirmando, ciertamente el día que comas de él morirás. El Señor sabía que iba a comer de él. O sea, no lo tomó por sorpresa, pero ya tenía un plan previsto para redimir al hombre. El Señor tiene un solo plan. Él no tiene plan B, plan C, plan D. Él tiene un solo plan. Amén. Ahora, el hombre fue expulsado como consecuencia del pecado, ¿verdad? Y el Señor siguió obrando en su plan perfecto, estableciendo al hombre. Podemos hacer un salto en la historia de la humanidad. En ese hilo histórico podemos hacer un salto inmenso de muchos años. Porque podríamos hablar de la conciencia humana, del gobierno humano, las diferentes dispensaciones, y no vamos a hablar de eso. Saltemos al momento de Israel. Dios estableció, o siempre ha establecido,
de alguna manera, cómo se refleje su deseo, su propósito hacia la creación, ¿sí o no? Hacia el hombre. En Edén, con la creación, etc. Pero después de Edén, saltémonos hasta Abraham y la herencia de Abraham, que es la nación de Israel. ¿Para qué puso a Israel Dios? ¿Para qué estableció a Israel Dios? ¿Para qué estableció a Israel Dios allí donde lo quiso colocar? ¿Por capricho? No. ¿Porque le pareció bonito el lugar? No. ¿Porque era el único lote que estaba en venta en ese entonces? No. Estratégica la ubicación de Israel, geopolíticamente, geográficamente, climatológicamente. La ubicación de Israel es una cosa impresionante en el mapa del mundo, hermano. Cuando uno hace un análisis cartográfico, digo por mi profesión, cuando uno hace un análisis cartográfico de la ubicación de Israel, de acuerdo a las coordenadas, latitud, longitud, uno dice, Señor, es que más perfecto es que la ubicación de Israel, hermano, es absolutamente estratégica. Es prácticamente el centro del mundo. Y el monte Moría, ni se diga, ya algún día hablaremos de eso, donde se iba a sacrificar a Isaac. ¿Cuál era el propósito de Dios con Israel? También que se glorificara su nombre. El Señor le dijo a Israel, y está en Deuteronomio, serás mi especial tesoro. Y el Señor le dice a Israel que no es por el mérito de Israel, sino por amor a su nombre. ¿Le dice o no le dice eso? Y el Señor le dice a Israel que lo va a meter en el desierto para probar su obediencia. ¿Le dice o no le dice eso? Pero en Israel el Señor se glorifica, porque en Israel el Señor empieza a cumplir su pacto con Abraham. Obsérvese esto, el pacto abrahámico está en desarrollo, su cumplimiento, y será plenamente cumplido durante el milenio en el pueblo de Israel, en la nación de Israel. Está en desarrollo. ¿Por qué Israel es lo que es hoy? Como consecuencia de la palabra de Dios y el compromiso de Dios, que es un pacto incondicional. El pacto abrahámico tiene una característica, es incondicional. Quien se comprometió es Dios. Y la palabra que está en juego es Dios. Por eso Dios le juró a Abraham. Y le juró por él mismo, porque no podía jurar por alguien mayor. No había nadie mayor por quien jurar, por eso juró por él mismo. Y le juró a Abraham para que en términos de juramento, o sea, el Señor bajó los términos de su compromiso a un contexto humano para que lo pudiese entender Abraham. Abraham tenía claramente entendido en ese momento que Dios se estaba comprometiendo a respaldarlo en lo personal, en lo nacional y en lo universal. Y ahí está Israel. Por eso Israel es hoy lo que es, porque la palabra de Dios lo respalda. Y el que se mete con Israel se mete con Dios, porque es como si le tocara una niña, la niña de sus ojos. Aparentemente la gente dice que Israel perdió la guerra, pero vaya, cuénteme cómo está Irán hoy versus Israel. ¿Y quién va a terminar en el cielo, en el milenio? Israel, no Irán. Hay que mirar la Biblia, para que todos se miren en entorno bíblico. Entonces Israel se constituye como luz de las naciones, como referencia, porque el propósito de Dios con Israel también es que el entorno de Israel viera en Israel la presencia de Dios. Era el único estado teocrático. ¿Qué es teocrático, pastor? Que lo gobierna Dios. Una teocracia es un gobierno de Dios. Era el único estado teocrático, lo gobernaba Dios. Dios estableció su rey. Ejemplo, David. ¿Sí o no? Ok. ¿Y qué debía presentar Israel ante sus vecinos? En obediencia a Dios,
manifestar la gloria de Dios, darle honra a Dios y evidenciarle a todo ese conglomerado de idólatras y paganos que había un Dios en los cielos de orden y de verdad y de justicia. ¿Lo cumplió Israel? No. No lo cumplió. Pero Dios es fiel a su palabra y a su promesa y sigue protegiendo a Israel. Y la línea de la simiente se sigue desarrollando. Entonces Israel, aunque fracasó, el Señor la sigue respaldando. Ahora avancemos más en el tiempo. Dios establece al hombre en Edén con un propósito. Dios establece a Israel. ¿Y quiénes son los que conforman a Israel? Hombres. La nación, hermano, una porción de tierra sin personas no es nada. Entonces Dios le dio una tierra a Israel, le prometió una tierra, pero la tenía que poblar. Y la tenía que poblar con la gente que él había determinado poblarla. Por eso Israel debió dar sus batallas para ocupar la tierra prometida. Y aún no la ha ocupado toda, porque la misma palabra dice que la tierra de Israel llega hasta el río. ¿Cuál es el río de Irak? Éufrates. Hasta el río Éufrates, que está en Irak. Entonces, cuando uno mira un mapa, desde Egipto hasta Irak, hay tierra, hermano. Y bastante tierra. Ahí están metidos todos esos países árabes. Ahí está metido el Líbano. Ahí está metido Siria. Ahí está metido gran parte de Irán. Ahí está metido Irak. Hermano, hay cualquier cantidad de países que hoy día están en guerra contra Israel y lo quieren eliminar. Pero un día en el milenio, Israel ocupará toda su tierra y Jesucristo reinará desde Jerusalén. Entonces Dios estableció en Israel a unas personas, a unos hombres escogidos por él con un propósito: glorificar también su nombre. O sea, como dice, hacerlo quedar bien a él, el nombre del Señor. Me estoy explicando. Y saltándonos en el tiempo, llegamos a la iglesia. Ahora lleguemos a la iglesia. Otra dispensación, otro tiempo desde la perspectiva de Dios. Estamos hablando entonces de la gracia. Llega la hora de la cruz. Se cumple la promesa de la simiente de la mujer en Jesucristo. La hora de la cruz. Muerte, sepultura y resurrección del Señor, ascensión del Señor. A los 40 días viene el Espíritu Santo e inicia ¿qué? La era de la iglesia. ¿Qué es lo que marca aquí una particularidad? Que ahora Dios ha establecido una iglesia. Ha establecido a sus hijos. Ha establecido creyentes. Nos ha establecido a cada uno de nosotros donde a Él le ha placido hacerlo, con tal que se glorifique su nombre. Y la iglesia tiene 3 propósitos esenciales. Número 1, glorificar el nombre del Señor. Número 2, preservar la unidad establecida por Dios en la iglesia. Número 3, expandir el evangelio. ¿Estoy explicando? Y es plan divino. O sea, el hombre no fue establecido en Edén, solamente ahí se acabó. Mire cómo se extiende esto, hermano. Y estoy apenas resumiendo, porque esto da para... Uno se podría quedar en cada espacio mucho tiempo. ¿Y esto por qué es importante entenderlo? Porque la iglesia tiene una característica. Atención. La iglesia tiene una característica como cuerpo de Cristo. La iglesia ha sido establecida como luz en medio de tinieblas. Número 1. Número 2. La iglesia ha sido establecida como luz en medio de tinieblas, pero la iglesia está en medio de una batalla espiritual, está en guerra espiritual. No hay, en este momento aquí no hay tregua, estamos en una guerra espiritual porque estamos en medio de las tinieblas, y si estamos en medio de las tinieblas, estamos en campo enemigo.
Dios nos estableció en campo enemigo, porque la única manera de rescatar las almas, de rescatar las vidas, de llevarlas al evangelio, es yendo al campo enemigo para ganarlas para Cristo. Esa es la misión nuestra. Y empezamos por vivir el evangelio, por testificar del evangelio con nuestra vida, con nuestro testimonio. Ahí empieza la evangelización. Ahora que veamos evangelización en la escuela ministerial, vamos a ver eso bastante. Empieza con mi testimonio. La evangelización más exitosa no es salir a entregar tratados allá afuera. La evangelización más exitosa es mi testimonio de vida, que la gente me vea a mí transformado. Eso es lo que impacta las vidas. No un tratado, básicamente. Mucha gente llega a Cristo por un tratado, sí, gracias al Señor. Pero fundamentalmente es mi testimonio de vida, que la gente vea que sí, el evangelio cambia a la gente. Entonces la iglesia está ahí en medio de tinieblas, está en un campo de batalla. Y esto implica entonces que así como la iglesia ha sido establecida en medio de tinieblas, en un campo de batalla, al creyente se le ha dado un rol particular, porque es embajador del reino de los cielos donde quiera que esté. ¿Qué hace un embajador? Un embajador representa un gobierno y lo debe representar con la dignidad de ese gobierno. No se nos olvide que donde estemos somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debemos honrar en todo sentido ese reino y a ese rey. Hemos sido establecidos donde estamos para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores y su reino de gracia y de amor. O sea, la responsabilidad no es menor. Es mayor la responsabilidad nuestra hoy que la que tenía Adán en Edén. Mire lo que estoy diciendo. Es mayor nuestra responsabilidad hoy que la que tenía Adán allá en Edén. Pero Dios, conociendo en medio de qué situación estamos y conociendo las flaquezas propias de la naturaleza humana, nos ha dado su precioso Espíritu Santo para que nos guíe y nos ayude. No estamos solos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque con la iglesia en medio de tinieblas, con el creyente como embajador testificando con su propia evidencia de vida, Dios está mostrando un camino real y franco, abierto para la salvación y el destino de vida eterna. O sea, nosotros estamos establecidos para ser referentes a otros de que hay un camino al cielo. Y la gente de alguna manera va a entender que un día nosotros estamos tirados por allá en una zanja nauseabunda de pecado y hoy estamos aquí con vestiduras santas de salvación y vamos hacia el cielo. Y la gente quiere eso también. Es el fin supremo del Señor con nosotros, tenernos en el cielo. Amén, Señor. Yo te creo, Padre. Tú quieres tenernos en el cielo, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia y tu amor. ¿La iglesia cree eso? Es el propósito de Dios, tenernos en el cielo, hermano, con Él. Pero debemos transitar una ruta, hay que seguir esa ruta, no nos podemos salir de ella. No nos podemos salir de ella. Amén. Aleluya. Entonces, Dios nos da ejemplo con su cordero inmolado en la cruz. Dios nos da ejemplo con haber enviado a su Hijo. Dios nos muestra un camino. Y Él nos está diciendo para qué nos estableció. Y nos estableció porque nos salvó. Entonces, a nosotros nos salvó y nos estableció, ¿verdad? A Adán lo hizo y lo estableció. Pero con un propósito dado por Él en su soberanía y voluntad perfecta, en su majestad absoluta. Entendamos que no estamos por accidente donde estamos. Hace parte del plan de Dios. Aleluya. Amén. Uno de los temas que más me agrada de estudiar del libro de los comienzos es recordar
que Dios nos dio autoridad, nos delegó una tarea: administrar. Y yo no sé si a usted le da miedo. Yo antes recién empecé en los caminos del Señor, nerviosa, no podía coger un micrófono, hablaba súper pasito, que nadie me escuchaba. Pero en la medida que fui entendiendo que nuestro Padre Celestial nos ha dado esa autoridad, el timbre de mi voz cambió, la seguridad de coger un micrófono para hablar su palabra con denuedo y con autoridad vino. El Espíritu Santo quitó todo temor de mi vida, y hoy, al sitio que yo vaya, voy a estar hablando del Señor, pero no solamente hablando, viviendo el ejemplo. La palabra arrastra, pero el ejemplo, o sea, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa no te critique y diga: es que allá en la iglesia es uno, pero aquí en la casa es otro. Es que allá en la iglesia es uno, pero acá en el trabajo es otro. No. Así que si hemos entendido el propósito de hagamos al hombre a imagen de Dios, para la gloria de Dios, para la comunión íntima y para la mayordomía, es el momento de que nos sacudamos, que todo temor se vaya de nuestras vidas y que podamos testificar con nuestro ejemplo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos con nuestro ejemplo. Ponte sobre tus pies, Señor. En esta noche te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos marcas un camino, porque tú en esta noche nos has enseñado en el libro de los comienzos a entender el propósito que está en Génesis 1:26, hagamos al hombre. La Trinidad perfecta con un propósito. Señor, no permitas que tengamos miedo. Quita toda mentira, todo engaño de Satanás. Pudre yugos, rompe cadenas. Señor, ayúdanos, Señor, a transitar por esa senda. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, Señor, pero sobre todo, Espíritu Santo, ayúdanos a vivir vidas santas, vidas que den ejemplo, Señor, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, en nuestro trabajo, a nuestros jefes. Señor, que nosotros marquemos la diferencia. Ayúdanos, Señor, a ayudar a otros, Padre Santo, Padre de la gloria. Hoy yo te coloco, Señor, esas vidas que quieren acercarse a ti. Yo te coloco a mis hermanos que han vuelto atrás, Señor, que se han dejado desanimar, Señor, para que seas tú mismo levantándolos. Señor, yo te coloco a aquellas personas, hombres y mujeres, que han estado nerviosos, temerosos y dicen: yo no puedo. Señor, quita esas palabras, de esas emociones de sus vidas. Llénalos de sabiduría, de autoridad, Señor, como un día tú lo hiciste conmigo, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder ser lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Señor, que el Salmo 92:10 sea una realidad en nuestras vidas, pero tú aumentarás mis fuerzas.
como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Que ese aceite, que es el Espíritu Santo, esté todos los días en nuestra vida rebosante. Ayúdanos, Señor, a salpicar a otros. Ayúdanos, Señor, a alcanzar con tu mano poderosa a otros, Señor. Que nuestro hablar sea de la abundancia del corazón. Ayúdanos a buscar en tu palabra, Señor, a conocerte cada día más. Que no haya temor, que no haya pereza, Señor, sino por el contrario, ayúdanos, Señor, a crecer. Tú nos llevas de gloria en gloria, tú nos llevas de lo mejor a lo excelente, y yo lo creo, Padre Celestial. Toda la gloria es para ti, Señor, y el pueblo que va para el cielo dice: amén. Amén.